Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Asesores Contables Ecuador. El día de hoy, como siempre, trayéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad. Si tú eres nuevo por aquí en el canal, te pido que por favor te suscribas al canal, oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo aquí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es acerca del RIMPE. Ya hicimos un video anterior que si no lo has visto, por aquí arriba te dejo la tarjetica para que lo veas, donde explicábamos básicamente qué era el RIMPE Negocios Popular y qué era el RIMPE Negocio Emprendedor y quiénes podían estar ahí dependiendo los ingresos. Entonces, el día de hoy y tomando como base esta página oficial, es decir, la información que te estamos dando aquí es una información tomada de la misma página del SRI para que tú las conozcas y las sepas y disipemos todas esas dudas que pueden haber, porque en redes sociales escuchamos mucha información que nos llega por un lado y por el otro, pero a veces quedamos con muchos vacíos de información. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta lo siguiente y resumiendo el video anterior, el RICE y el RIMI ya no existen, ahora lo que existe es el RIMPE, que significa Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares. Entonces, ¿quiénes son los negocios populares? Las tiendas de barrio, negocios pequeños que no tienen ingresos superiores a $20,000 durante un año. Es decir, dije tiendas de barrio, pero también pueden entrar las pequeñas peluquerías, los pequeños restaurantes, los pequeños mini mercados, aquellos negocios pequeños que por su misma naturaleza no superan este tipo de ingresos durante un año normalmente. Digo normalmente porque se pueden presentar también casos extraordinarios, pero normalmente no lo superan. Y tenemos por un lado los emprendedores, que son aquellas personas que de pronto naturales o jurídicas, ojo, los RIMPE en negocio popular son solamente personas naturales, que si no sabes qué es persona natural, en el video anterior te conté, así que pásate por allá y mira qué es una persona natural. Y en el negocio, en el RIMPE Emprendedores podemos encontrar negocios de personas naturales, pero también de personas jurídicas, es decir, un poco más grande, más organizados y mejor estructurados. Entonces, ¿cuál va a ser el determinante para saber si somos del negocios populares o somos emprendedores? Los ingresos. Si tenemos ingresos superiores a $20,000, ya no somos del negocio popular, sino que pasamos a ser del RIMPE Emprendedores. Importante. También te explicaba esta nota que está aquí, que es muy importante, que esos ingresos brutos se consideran aquellos grabados percibidos por el contribuyente menos los descuentos y devoluciones. Si quieres saber cuáles son esos descuentos y cuáles son esas devoluciones que te puedes descontar para no salir del RIMPE, mírate el video anterior que ya te lo expliqué. Bueno, ¿cuáles son las actividades no sujetas? Ojo pues, actividades no sujetas al RIMPE, es decir, personas que tengan estas actividades económicas no pueden estar sujetas bajo el RIMPE porque así lo expresa la ley. Sin embargo, como todo en la vida, no hay nada que sea totalmente blanco ni nada totalmente negro, existen matices. Vamos a ver más adelante en otro video un caso donde una persona puede tener cualquiera de estas actividades y ser emprendedor o ser negocio popular. Vamos a verlo un poco más adelante para que lo tengan en cuenta. Así que si tú estás en ese en esa pregunta, en esa duda, si puedes con tu actividad económica, porque es que me dicen que yo no puedo, te recomiendo que mires el próximo video que vamos a hacer para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Dice, no están sujetos a este régimen los ingresos que provengan de actividades relacionadas con contratos de construcción, es decir, las personas constructoras, ya bien sean pequeños albañiles o medianos albañiles, y actividades de urbanización, es decir, que se dedican al tema de urbanizar, crear esos nuevos barrios, hacer lotes, bueno, más adelante lo dice, lotización y otras similares. Es decir, construcción y urbanización, lotización de barrios, lotización de lotes, de ser división de lotes y otras actividades similares, es decir, que vayan a fin con estas, no pueden pertenecer al RIMPE. Si quieres ir más a fondo, puedes mirar el artículo 28 y el artículo 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde especifican precisamente cuáles son esas otras similares que quedan ahí volando y que están sujetas o conexas a estas actividades de la construcción. Actividades profesionales, mandatos y representaciones, es decir, si tú eres un profesional que ejerces una profesión liberal, llámese abogado, llámese contador, llámese ingeniero, pero tú prestas tus servicios profesionales, es decir, tienes contratos por honorarios, contratos por prestaciones de servicios, es decir, que no te generan un vínculo como tal para ser parte del general, tampoco puede ser
del RIMPE, más bien estás dentro del el régimen general. Es decir, si eres un profesional, así como nosotros, que realizas actividades de asesorías, consultorías, trabajos por honorarios, etcétera, etcétera, no puedes pertenecer al RIMPE. Mandatos y representaciones. ¿Qué es un mandato? Un contrato de mandato. Cuando a mí una persona natural o jurídica me dice, mire, usted va a estar en tal parte del país, en Quito, en Manta, etcétera, etcétera, y usted allá va a ejecutar estas actividades, es decir, usted va a pagar o va a diligenciar o va a contratar con proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas que los contratan otras empresas para realizar actividades no pueden pertenecer al RIMPE. Y las representaciones, cuando yo soy representante legal o represento una compañía nacional o internacional, no puedo ser parte del RIMPE. Actividades de transporte, es decir, los transportistas, como se conoce coloquialmente, no pueden pertenecer al RIMPE, es decir, que van a ser parte del régimen general. Así está explícitamente en la ley. Pero los taxistas sí pueden hacer parte del RIMPE, es decir, actividades de transporte, pero se saca de esta excepción a los taxistas, para que lo tengamos en cuenta. Actividades agropecuarias no pueden ser parte del RIMPE, algunas actividades agropecuarias. Actividades de comercializadoras de combustibles, llámese importadores, exportadores, bombas, proveedores, etcétera, etcétera, de gasolina, no pueden pertenecer a no solamente gasolina, también puede ser ACPM, también puede ser Yer A1, que son los combustibles que utilizan las aeronaves, etcétera, etcétera, no pueden ser parte del RIMPE. Actividades en relaciones de dependencia, es decir, un empleado. Un empleado puede ser parte del RIMPE. La respuesta fácil es decirle no, pero hay otra respuesta donde se le puede decir sí. Pongo el ejemplo y aquí voy a hacer énfasis en este ejemplo. Resulta que el señor tiene una relación de dependencia, es decir, es un empleado, pero en su casa tiene una ferretería, una pequeña tienda. Entonces, él mientras está en su trabajo, su esposa, sus hijos lo ayudan, están atendiendo, pero cuando ya se sale o los fines de semana, él atiende su negocio, ese es su negocio familiar. Entonces, esta persona puede ser parte del RIMPE, ojo lo que voy a decir, puede ser parte del RIMPE, pero hay que tener en cuenta que sus ingresos, tanto los que tiene por trabajo, por su trabajo en relación de dependencia, y los ingresos que tenga por su negocio no superen los topes para salir del régimen negocio popular o negocio emprendedores. Otra vez, el señor tiene un trabajo, pongo el ejemplo, se gana, vamos a poner un valor, se gana $500 mensuales. Es decir, que estos $500 mensuales dan un equivalente de unos $6,000 durante el año, $6,000 al año, vamos a poner el ejemplo. Y tiene una tienda en su barrio, en su casa, una tienda de barrios en su casa. Y esta tienda le da a él, digamos que otros $6,000. Es decir, $6,000 por trabajo y $6,000 por su negocio del RIMPE, por su negocio, el RIMPE Negocio Popular. Al sumarlo nos quedan 12,000. Es decir, que no supera los topes para salirse del régimen del RIMPE, por lo tanto la norma se lo permite. Ahora voy aquí con el permiso de ustedes a compartir otra información. Como les decía, les voy a mostrar, aquí les estoy mostrando que estas diapositivas también las descargamos acá directamente de la página del SRI, puntualmente aquí, donde dice descargar este material de aquí, material de apoyo. Pueden descargar estas diapositivas que les voy a mostrar, donde se explica de una forma un poco más gráfica lo que les acabo de tratar de explicar en palabras. Entonces ponemos un ejemplo. El contribuyente A tiene ingresos en relaciones de dependencia por $5,000, pero miremos que aquí nos dicen actividades en relación de dependencia no pueden ser parte del RIMPE, pero en este caso se lo permiten porque este señor solamente tiene $5,000 anuales de ingreso por su actividad económica, pero también rentas de capital, y nos vamos a dar cuenta aquí también que aquí también nos lo dice, mire, rentas de capital tampoco pueden ser. Entonces el señor trabaja, pero digamos que tiene unos ahorros de toda su vida y que esos ahorros lo tiene en un CDT, en una cuenta de participación que les da unos intereses. No es mucho dinero, por como lo vemos acá, le está dando solamente $2,000 durante todo el año. Entonces, ¿qué nos dice el SRI? Mire, si usted tiene una actividad de dependencia, un trabajo, pero también tiene otra actividad que como rentas de capital, pero también tiene una ferretería, que era el ejemplo que yo les ponía, bueno, decía una tienda de barrio, pues en este caso lo cambiamos por ferretería, y la suma total
del ingreso de la actividad excluyente más el otro ingreso de la actividad excluyente más lo que le da el RIMPE, mire, solamente son $15.000. Le dice, quédese en el RIMPE, usted sigue siendo un negocio popular a pesar de que tenga dos actividades que son excluyentes. Cosa diferente fuera que aquí por ingreso de independencia tuviera $30.000. Ya aquí sí es diferente, pero esta persona no puede ser parte del RIMPE porque nos damos cuenta que la actividad que le genera mayor ingreso es una actividad excluyente, es decir, que lo saca. Pero como nos podemos dar cuenta aquí, la actividad que mayores ingresos le genera es su ferretería y es una actividad que puede ser parte del RIMPE. Las otras dos actividades, tanto renta de capital como ingreso en relación de dependencia, quedan cubiertas, vamos a decirlo así de alguna forma, cubiertas por el RIMPE. En estos casos particulares vemos que son muy puntuales los casos. Lo igual también aplica para las personas emprendedoras que de pronto tienen ingresos de capital. Mira, aquí nos pone el ejemplo que tiene $12.000 de ingresos por renta de dependencia, tiene los mismos $2.000 por renta de capital y tiene $800, $8.000, perdón, por el negocio que tiene que pertenece al RIMPE. Nos dice, esta persona puede seguir catalogada dentro del régimen RIMPE emprendedor con estas características que tiene acá. ¿Ok? Y acá tenemos un contribuyente C, pero este contribuyente C ya tiene muchos ingresos por ingresos de relación de dependencia, bastantes ingresos por renta de capital y también bastantes ingresos por la actividad sujeta al RIMPE. La sumatoria de estos supera los $300.000, por eso esta persona hace parte del régimen general. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que a pesar de que hay unas excepciones, las normas nos dicen que hay unas actividades que están exentas, las normas nos dicen que cuando estas actividades exentas no sean, digamos que lo principal o los que nos den donde venguemos nuestra mayor cantidad de dinero, podemos seguir dentro del RIMPE y es mucho más beneficioso ser parte de esta actividad. Regímenes especiales, aquellas personas que de pronto por su actividad económica o laboral tienen un régimen especial, ya bien sea un usuario de zona franca, de zonas especiales, etcétera, 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 no pueden ser parte del RIMPE. Inversión extranjera directa en actividades de asociación público-privada no pueden ser parte del RIMPE. Y el sector de los hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos, farmacéuticas, industrias básicas, financiero y seguro y economía popular y solidaria, por obvias razones no pueden ser parte del RIMPE porque vemos que estas actividades por lo general están sujetas a un gran volumen de dinero. Nos da también una además y nos dice, tampoco estará sujeto a este régimen quien haya recibido ingresos brutos superiores a $300.000 en el año anterior, ni quienes se encuentren inscritos en el RUT sin actividades económicas registradas. Aquí nos da el RIMPE unas características muy puntuales de quienes no pueden ser parte de este RIMPE. Entonces aquí llegamos al final del video, espero que te haya gustado. Por favor, apóyanos con tu me gusta, con ese pulgar arriba para seguir subiendo contenido como este. Nos vemos en un próximo video y nos vemos.